Buda y Epicteto frente al sufrimiento. El sufrimiento ha sido uno de los grandes problemas que han preocupado tanto a la filosofía como a la religión. Dos pensadores muy distintos en origen y contexto, Buda en la India del siglo VI a.C. y Epicteto, filósofo estoico del siglo I después de Cristo, ofrecen respuestas sorprendentes y complementarias a la cuestión del dolor humano. Para Buda, la vida está marcada por el sufrimiento, lo que se expresa en la primera de las 4 nobles verdades, dukkha, la insatisfacción o el malestar inherentes a la existencia. Nadie puede escapar al envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Sin embargo, Buda no es pesimista, pues sostiene que este sufrimiento tiene una causa, el deseo y el apego, y que puede superarse mediante precisamente un camino de disciplina interior, el noble óctuple sendero, según él. Este camino implica una transformación de la mente y del corazón mediante la meditación, la conducta ética y la sabiduría hasta alcanzar el nirvana, que no es una aniquilación, sino la liberación de la cadena de deseos que producen dolor. Y de este modo, Epicteto, en cambio, por su parte de una visión estoica. No podemos controlar lo que sucede en el mundo exterior, pero sí nuestra actitud frente a ello. Para él, los hombres sufren no por los acontecimientos en sí mismos, sino por la interpretación que hacen de ellos. Así, la muerte, la pobreza o la enfermedad no son males en sí, sino que se convierten en males si los juzgamos como tales. La clave del alivio frente al sufrimiento radica en distinguir entre lo que depende de nosotros y nuestros juicios, deseos y acciones y lo que no depende de nosotros. Aceptar serenamente lo que no controlamos nos libera o nos libra de una gran parte del dolor emocional. Ambas formas o perspectivas coinciden en señalar que el sufrimiento no es tanto producto de las cosas mismas como del modo en que nos relacionamos con ellas. Buda lo atribuye al apego y a la ilusión del ego, Epicteto a las falsas creencias y expectativas excesivas. En ambos casos, la liberación requiere un trabajo interior, la meditación y el desapego en el budismo, la disciplina racional y la aceptación en el estoicismo. En conclusión, se puede decir que tanto Buda como Epicteto invitan a transformar la mirada ante el dolor. No prometen una vida sin dificultades, pero muestran que la libertad y la paz interior son posibles cuando dejamos de resistirnos a lo inevitable. 10 frases filosóficas que pueden cambiar tu vida. A lo largo de la historia, la filosofía ha dejado frases que no son simples aforismos, sino puertas de entrada a modos distintos de pensar y vivir. Algunas de ellas poseen la capacidad de transformar nuestra visión del mundo. La primera es de Sócrates: solo sé que no sé nada. Reconocer la propia ignorancia es el inicio del verdadero conocimiento, pues abre la mente a la humildad intelectual y al deseo de aprender sin prejuicios. La segunda, de Aristóteles: somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto sino un hábito. Esta sentencia enseña que el carácter se construye en la práctica diaria, no en acciones aisladas. La tercera proviene de Epicteto, el estoico. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Aquí se subraya que la interpretación subjetiva tiene más peso que los hechos, lo cual otorga un poder liberador al control de la mente. La cuarta es de Séneca. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Un recordatorio de que la vida se diluye en distracciones y que nuestra tarea es aprender a aprovecharla con sabiduría. La quinta, de San Agustín: ama y haz lo que quieras. El amor entendido como caridad y respeto es la medida última de la moral. Quien ama auténticamente no puede obrar mal. La sexta pertenece a René Descartes: pienso, luego existo. Una afirmación de que la conciencia de sí mismo es el punto de partida de toda certeza y de la propia identidad. La séptima, de Immanuel Kant: obra solo según aquella máxima que puedas creer que se convierta en ley universal. Es la formulación del imperativo categórico, una guía ética que invita a actuar con coherencia y universalidad. La octava frase viene de Friedrich Nietzsche: llega a ser quien eres. Es una llamada a desarrollar la propia individualidad y a superar las imposiciones externas para alcanzar la autenticidad
y la excelencia. La novena es de Jean-Paul Sartre. Estamos condenados a ser libres. La libertad no es opcional, sino inevitable, y con ella la responsabilidad de nuestras elecciones. La décima, de Simone de Beauvoir. No se nace mujer, se llega a serlo. Una reflexión que cuestiona los roles impuestos y abre camino a la emancipación y a la construcción consciente de la propia identidad. Estas frases no son dogmas, sino brújulas. Al meditarlas, cada persona puede encontrar en ellas un impulso transformador para orientar su vida y mejorarla. 5 ideas clave de la República de Platón. Escrita en el siglo IV a.C., es uno de los textos fundamentales de la filosofía occidental. En ella, el pensador ateniense no solo reflexiona sobre la justicia, sino también sobre la política, la educación y la naturaleza humana. De entre las múltiples enseñanzas de la obra, pueden destacarse 5 ideas esenciales. La primera es precisamente la definición de justicia. Platón, a través del diálogo encabezado por Sócrates, rechaza las concepciones relativistas de los sofistas que identificaban la justicia con el interés del más fuerte o con la simple obediencia a la ley. Para él, la justicia consiste en que cada parte del alma y cada clase social cumplan con su función propia, sin entrometerse en la de los demás. La justicia es, por tanto, orden y armonía, tanto en el individuo como en la ciudad-estado. Y, además, la segunda es la división tripartita del alma y de la sociedad. Platón distingue 3 dimensiones en el alma: la racional, la irascible y la concupiscible. Esta se refleja en las clases sociales: gobernantes, que tienen la virtud de la sabiduría; guardianes o guerreros, tienen la virtud de la valentía; y productores, sería lo propio del alma concupiscible, el deseo. Una polis justa es aquella en la que estas partes se relacionan equilibradamente bajo la guía de la razón. La tercera idea clave es la teoría de las ideas y, en especial, la idea del bien. Platón sostiene que el mundo sensible es cambiante y engañoso, mientras que las ideas o formas son eternas e inmutables, no cambian nunca, son perfectas. Entre ellas la idea del bien, que ocupa el lugar supremo como fuente de verdad y de ser. Sin la contemplación de esa idea, ningún gobernante puede orientar correctamente la vida política del Estado. Y la cuarta es la alegoría de la caverna, uno de los pasajes más célebres de toda la filosofía. Platón describe a los hombres como prisioneros encadenados que solo ven sombras proyectadas en la pared, confundiéndolas con la realidad. El filósofo es quien logra liberarse, ascender al mundo exterior y contemplar la luz del sol, símbolo del bien. Esta metáfora expresa el deber del filósofo de conocer la verdad y guiar a los demás hacia ella. Además, también está la quinta idea fundamental, que es la figura del filósofo rey. Para Platón, solo quienes han alcanzado la sabiduría, tras un largo proceso educativo y formativo, están capacitados para gobernar. La política no debe quedar en manos de los más poderosos o los más ricos, sino de los más sabios y virtuosos. La ansiedad es una de las dolencias más comunes en la vida actual, marcada por la incertidumbre, la presión laboral, el exceso de información y las expectativas sociales. Aunque pueda parecer un mal moderno, los filósofos estoicos de la antigüedad ya reflexionaron sobre cómo enfrentar la angustia, la inseguridad y el miedo al futuro. Sus enseñanzas, formuladas hace muchos años por autores como Epicteto, Séneca o Marco Aurelio, pueden ser herramientas útiles para manejar la ansiedad en nuestros días como hace unos 2000 años. El primer principio estoico es distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Gran parte de la ansiedad surge de querer controlar lo incontrolable, la opinión de los demás, la fortuna económica, la salud o incluso la muerte. Epicteto aconseja centrar la energía solo en lo que está en nuestras manos, nuestros juicios, actitudes y acciones. Recordar este límite reduce la sensación de impotencia. En segundo lugar, los estoicos recomiendan ejercitar la visión objetiva de los acontecimientos. La ansiedad se intensifica porque solemos interpretar los hechos en clave negativa. Marco Aurelio sugería preguntarse: ¿es esto realmente un mal o solo un hecho de la naturaleza? Reformular la percepción de los problemas convierte las amenazas en desafíos asumibles. La tercera enseñanza es la preparación anticipada. Séneca aconsejaba practicar la premeditatio malorum,
Imaginar racionalmente los posibles infortunios para que, si ocurren, no nos sorprendan ni nos dominen. Este ejercicio no busca fomentar el miedo, sino inmunizar la mente frente a lo inesperado. El cuarto recurso es el autodominio a través de la razón. Para los estoicos, la mente puede gobernar las pasiones. Ante un ataque de ansiedad, detenerse, respirar y formular un juicio racional sobre la situación ayuda a recuperar la calma y la tranquilidad. La razón se convierte en una brújula que guía entre las tormentas emocionales. Por último, los estoicos destacan la importancia de vivir en el presente. La ansiedad se alimenta del futuro incierto y del pasado irrecuperable. Vivir aquí y ahora, aceptar lo que es, cultivar la bondad en cada instante, proporciona un anclaje que evita que la mente divague en exceso. En conclusión, aplicar la filosofía estoica a la ansiedad no significa eliminarla por completo, sino aprender a gestionarla con serenidad, cuidar lo que depende de nosotros, reinterpretar lo inevitable y cultivar la presencia son prácticas que, aunque antiguas, siguen ofreciendo un alivio sorprendentemente actual. El duelo filosófico entre Descartes y Hobbes. El siglo XVII fue escenario de grandes transformaciones intelectuales y en ese contexto se dio un notable enfrentamiento filosófico entre Descartes y Thomas Hobbes. Ambos compartían la preocupación por fundamentar el conocimiento y la política en un mundo que había dejado atrás la escolástica medieval, pero sus caminos fueron radicalmente distintos. Descartes, padre del racionalismo, parte de la duda metódica, cuestionar todo lo que pueda ser puesto en duda para encontrar una base absolutamente firme. Esta base es el famoso pienso luego existo. Para él la razón es el instrumento privilegiado para descubrir la verdad y garantizar la certeza. El conocimiento auténtico debe estar libre de la influencia de los sentidos, considerados engañosos, y anclarse en ideas claras y distintas que provienen del entendimiento. Hobbes, en cambio, rechaza esta confianza cartesiana en la razón pura. Desde una perspectiva materialista, sostiene que todo conocimiento proviene de la experiencia sensible. El ser humano, según él, es un cuerpo entre cuerpos movido por apetitos y aversiones, y su pensamiento es una consecuencia de movimientos materiales en el cerebro. El racionalismo de Descartes, basado en sustancias inmateriales como el alma, le parece una construcción ficticia. El duelo se hizo visible también en el terreno político. Descartes no desarrolló un sistema político tan exhaustivo como Hobbes, pero su dualismo alma-cuerpo abría la posibilidad de fundamentar la dignidad del hombre en la racionalidad. Hobbes, por su parte, veía en la naturaleza humana un impulso al conflicto. El estado de naturaleza es, según él, una guerra de todos contra todos. De ahí surge la necesidad de un contrato social que entregue el poder absoluto a un soberano capaz de garantizar la paz mediante la fuerza. Frente a la confianza cartesiana en la claridad racional y en la autonomía del sujeto pensante, Hobbes ofrece un realismo descarnado que subraya la fragilidad humana y la importancia del orden impuesto. En resumen, el duelo entre Descartes y Hobbes representa dos visiones opuestas de la modernidad. El optimismo racionalista, que confía en la verdad y la libertad de la mente, frente al empirismo materialista, que recalca la dependencia del hombre respecto al cuerpo y a la sociedad. Este enfrentamiento no fue un simple debate académico, sino el reflejo de una tensión permanente en la filosofía moderna. ¿Es la razón autónoma la que funda la realidad o es la experiencia material la que limita y determina lo humano?